Capítulo 7. Al resonar de los cascos los caballos corrían cuello con cuello hacia el final de la pista. Cuando se detuvieron Honora exclamó: «Creo que me ganaste por una fea y pequeña nariz». El duque se rió. «¿Me insultas a mí o a mi caballo? Detestaría insultar a guerrero que tiene una suave y adorable nariz, en tanto que por supuesto la de un duque suele ser despectiva y desdeñosa». «No sé qué te hace pensar eso», respondió el duque de forma casi agresiva. «Como alternativa a ser magnífico, omnipotente y arrogante, un duque también puede ser cínico, quisquilloso y por supuesto aburrido». El duque se rió sin poder contenerse. «Me pregunto, Honora, si entre tu manual de reglas o entre tu vocabulario existe algo que le permita a uno darle una tunda a una duquesa. Tendrás que alcanzarme primero». Honora azuzó su caballo y al instante siguiente galopaba a toda velocidad, alejándose de él en dirección de la casa a través del parque. Cuando el duque hacía dar la vuelta a su caballo para seguirla, Honora, que montaba de forma soberbia, ya casi había llegado a la puerta que conducía al jardín. Cuando la alcanzó ella dijo casi sin aliento: «Me rindo». «Y estoy dispuesta a decir, si así lo prefieres, que era la nariz de guerrero la que iba por delante. Por esta vez permitiré que te libres del castigo», bromeó el duque, «pero recuerda que existe un adjetivo que no aplicaste a los duques y es que pueden ser muy vengativos». Honora se rió entre dientes. «No creo que tú pudieras serlo jamás». «¿Por qué no?». «Porque no eres del tipo vengativo». «Sé que puedes enfurecerte y mucho. Pero no eres el tipo de persona que rumia, gruñe y prepara un plan para vengarse». El duque sonrió. «¿Usas tu instinto conmigo, Honora?». «Por supuesto». «¿Por qué no?». Le sonrió al hablar y él pensó que jamás había conocido a alguien tan poco consciente de sí misma y que disfrutara tanto de cada segundo de su vida. En cuanto llegaron a Leicestershire para pasar su luna de miel, el duque se dio cuenta de que Honora era muy diferente a lo que esperaba. Jamás imaginó que una mujer pudiera reírse con tal espontaneidad y que le divirtieran tantas cosas. La de Honora no era la risa artificial de las bellezas mundanas con quienes él solía entretenerse y que siempre reían como si se cuidaran de no olvidar que debía ser un sonido como de campanillas. En cambio, la risa de Honora brotaba espontánea y sin afectación y reía tanto con los ojos como con la garganta. Para su sorpresa, los 4 días que habían pasado juntos le resultaron muy diferentes a cuanto recordara y casi no podía dar crédito a lo mucho que se había divertido. Nunca se había reído tanto como con Honora, ni lo habían divertido cosas que por lo general no despertaban su interés o le parecían muy triviales. Pero en cambio lo que Honora decía tenía nuevos significados y de alguna manera extraordinaria le mostraba puntos de vista divertidos que jamás había imaginado. Cuando se levantaba por la mañana se descubría ansioso por mostrarle alguna otra parte de su propiedad, decidir con ella qué caballos montarían y contestar los cientos de preguntas que le hacía acerca de temas que él jamás había discutido con nadie. E incluso sentía como si ella le brindara una nueva forma de apreciar la campiña. Después de vivir 2 años en Florencia, para Honora volver a la campiña era como retornar a casa, a algo muy querido y familiar. «Mira el verde de ese prado», exclamaba de pronto. «¿Qué puede ser más hermoso?». «Solo desearía ser capaz de pintarlo». «Puedes intentar expresarlo a través de la música». «Eso me hace preguntarme si escuchar es tan maravilloso como ver», comentó ella reflexiva. «Si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías, ser sordo o ciego?». Era el tipo de preguntas que jamás le habían hecho al duque. Como intentaba respetar el pacto que se habían hecho con respecto a ser sinceros el uno con el otro, con frecuencia titubeaba y debía pensar bien la respuesta que le daría. Ahora, cuando cabalgaban a través de la puerta hacia el jardín y ascendían hacia la casa, Honora exclamó: «Creo que ha sido el día más feliz de mi vida». Su voz tenía un tono de fascinación que no pasó inadvertido para el duque, que contestó con suavidad: «Yo también lo he disfrutado mucho». Habían partido en la mañana después de desayunar para visitar una parte de la propiedad donde había una granja que el duque deseaba inspeccionar. Después de hacerlo cabalgaron a la orilla de un arroyo en el campo amarillo de flores y almorzaron pan y queso en la posada de una villa. Se sentaron afuera bajo el sol y bebieron sidra hecha en casa que el duque le advirtió a Honora que se subía a la cabeza con facilidad.
Si te caes de tu caballo espero poder llevarte de regreso en el mío. Eso sería una vergüenza y estoy segura de que las duquesas jamás se emborrachan. Claro que no, contestó el duque y ella se rió de su seriedad. ¿Te pone nervioso pensar que yo pueda hacer algo que te haga quedar mal? Preguntó sin pensar. Entonces recordó que cuando la habían capturado y llevado con Kate, el duque temió que pudieran hablar o que Lord Roxton la hubiera visto. Como adivinaba lo que pensaba él dijo. Todo está olvidado y la respuesta a tu pregunta es que estoy seguro ahora que te conozco de que serás una duquesa ejemplar. Honora lanzó un suspiro. Si mamá viviera no sería difícil y papá me habría cuidado y evitado que cometiera alguna equivocación. Ahora es deber mío. Cuando regresemos a Londres podrá resultarte aburrido tener una esposa que hace preguntas. Él sintió que era algo que ella pensó antes y dijo. Disfruto de tus preguntas, créeme, pero comienzo a temer no encontrar respuestas para todas. Estoy segura de que las tienes y debo decirte que me emociona mucho contar con una enciclopedia privada solo para mí. El duque se rió. Ahora que lo pienso creo que es la mejor lisonja que he recibido jamás dijo. Yo pensaba que has recibido tantas que ya no te importarían. Me pregunto Honora si bromeas o te burlas de mí. Eres demasiado importante para que me burle de ti. Cuando tu rostro está tranquilo Honora pareces un angelito. Pero cuando hablas conmigo en tu mejilla aparece un hoyuelo que te da un aire malicioso y una mirada en tus ojos que no tienen nada de angelical. Si insinúas que soy un diablillo me daré por ofendida. Pero a la vez me parece más divertido que ser uno de esos angelitos regordetes que se sientan en una nube a tocar el arpa por toda la eternidad. Pensé que te gustaba la música. Honora rió divertida. Para todo tienes respuesta. Por eso es tan divertido charlar contigo como estoy segura de que te habrán dicho decenas y decenas de hermosas mujeres en el pasado. El duque sintió deseos de decirle que aunque en su vida había habido muchas mujeres hermosas, su relación con ellas nunca pudo describirse como divertida. Y eso era lo que disfrutaba con Honora y ahora, cuando ya estaban casi frente a la casa y los palafreneros esperaban para ayudarlos a desmontar, dijo. Creo que después de un día tan agotador debes recostarte un rato antes de cenar. Por otra parte si lo haces me dará tiempo para pulir mi cerebro y pensar en nuevas formas de enfrentarme contigo. No es justo protestó Honora. Tratas de obtener ventaja. Si como están las cosas ya me siento una pobre ignorante. Pésima descripción. Ya pensaré en una mejor para la hora de la cena. Vio que se le marcaba el hoyuelo de la mejilla cuando le respondió. Y yo por supuesto tendré que recostarme a pensar cómo mantener divertido a mi amo y señor. El duque no contestó porque en ese momento se acercaron los palafreneros. Bajó de su caballo y ayudó a Honora a desmontar. Cuando la tomaba en brazos para bajarla volvió a pensar qué ligera era y sin embargo sabía ya que podía manejar el más salvaje y brioso caballo de una manera admirable. Subieron juntos por la escalinata y al llegar a la puerta Honora le dijo. Gracias otra vez por un día inolvidable. Lo miró y el duque pensó que había capturado el sol en sus ojos y que jamás había visto una mujer tan feliz a menos que hubiera hecho el amor con ella. Ya en el interior Honora subió a su habitación y él se dirigió a la biblioteca. Como suponía sobre el escritorio le esperaban varias cartas que el correo había dejado durante la mañana así como los periódicos apilados frente a la chimenea. Revisó los sobres y decidió que ninguna le interesaba y que las dejaría para más tarde. Se dirigió hacia los periódicos pensando que esos últimos días había sido un alivio no tener ningún contacto con el mundo social o político. Entonces para su sorpresa se abrió la puerta y el mayordomo anunció. La condesa de Langston su señoría. Por un momento el duque permaneció inmóvil. Después se volvió y dejó el periódico que acababa de tomar de la pila. Aline Langston entró en la habitación resplandeciente y muy hermosa con un traje de seda rosa y capa del mismo color. En cuanto el mayordomo cerró la puerta extendió los brazos y exclamó con el tono meloso que usaba cuando estaban a solas. Ulrich mi amor. Tenía que verte. El duque ignoró los brazos extendidos y preguntó. ¿Qué haces aquí Aline? Voy rumbo a la casa de los Stillington con quienes me hospedaré y como casi tenía que pasar frente a tu puerta querido mío fue un pretexto perfecto para decirte lo mucho que te extraño.
El duque sabía que en realidad se había desviado cerca de 20 kilómetros de su ruta y con una expresión de dureza en la mirada que ella no comprendía dijo: «Creo, Aline, que ha sido una grave indiscreción de tu parte y si llega a saberse dará lugar a muchos rumores maliciosos». La condesa encogió los hombros. «Si alguien se entera, aunque no lo creo, explicaré que vine a traerles unos regalos de boda muy importantes que por cierto están en el vestíbulo. Además George no se reunirá conmigo hasta mañana. Estoy de luna de miel, Aline, y pienso que cometiste un grave error al venir. No seas desagradable, mi amor». Aline se acercó a él. «Ya estoy aquí y quiero que me digas que te alegras de verme y que aún me amas». Levantó el rostro hacia él con una inconfundible expresión invitadora en los ojos y en los labios. Sin embargo, el duque no respondió a la insinuación. Se limitó a mirarla de una forma que la desconcertó. Ella ignoraba que en ese momento él se daba cuenta, por increíble que pareciera, de que Aline Langston ya no le atraía. El duque estaba acostumbrado a que sus romances, y había tenido muchos, llegaran a término de forma lenta pero inevitable. Pero jamás había sentido un final tan abrupto ni absoluto como el que experimentaba en ese momento. Lo único que le cansaba ya era una creciente irritación. Le indignaba que lo hubiera seguido hasta el campo y se atreviera a interrumpir, de una manera que no tenía precedente, su luna de miel que apenas acababa de iniciarse. Sabía que si la gente se enteraba lo consideraría una prueba de lo que pensaba antes de su matrimonio con Honora. Como Aline creía que conocía el modo de manejarlo cuando se ponía difícil, le colocó las manos sobre los hombros y levantó el rostro hacia él con una expresión que en el pasado siempre le había resultado irresistible. El fuego de sus ojos y los rojos labios entreabiertos en espera de los suyos, jamás fallaban en hacerlo olvidarse de todo, excepto de su proximidad que lo incitaba como ninguna otra mujer lo había logrado antes. Pero ahora, cuando el duque bajó la mirada hacia ella, no sintió más que un urgente deseo de hacerla salir de la casa antes que Honora advirtiera su presencia. Recordó casi como si alguien se lo susurrara al oído que había obligado a Honora a elegir entre casarse con él o hacerla ingresar en un convento. Le parecía casi increíble que ninguna mujer pudiera tomar tan brutal actitud, mucho menos una que había significado algo en su vida. Casi como si fuera una de las preguntas que Honora le hiciera en los últimos días, escuchó que una voz decía en su interior: ¿es una mujer buena o mala? No había necesidad de que lo pensara dos veces. Aline era mala y ahora comprendía que debió haberlo percibido con ese instinto que provenía primero de su mente y después de su alma. Dio un paso atrás y con una voz gélida que podía utilizar con gran efecto cuando así lo deseaba dijo: «No voy a ofrecerte nada de beber, Aline, porque creo que debes seguir tu camino». Ella lo miró con asombro y por unos segundos conservó las manos en alto como las tenía antes que él se apartara y con incredulidad preguntó: «¿Quieres darme a entender, Ulrich, que tus sentimientos hacia mí han cambiado? Querida Aline, ahorrémonos la oración fúnebre por el pasado. Como bien sabes, ahora soy un hombre casado y sería un grave error que algo arruinara lo que espero sean unas siempre amistosas y cordiales relaciones entre los familiares de mi esposa y yo». «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Estás embrujado?». ¿Qué pudo suceder para que cambiara en unos cuantos días lo que sentíamos el uno por el otro y la felicidad que gozábamos juntos? Creo que ya te he agradecido antes esa felicidad como tú la llamas. Y ahora, Aline, te acompañaré hasta tu carruaje. Aún tienes que recorrer un largo camino hasta la casa de los Stillington. Cruzó frente a ella antes que pudiera reaccionar y se dirigió a la puerta. Aline se quedó inmóvil como de piedra antes de extender una mano y decir en tono de ruego: «Ulrich, Ulrich». Su voz pareció despertar un eco en la habitación y el duque se detuvo como si temiera que alguien la hubiera escuchado, lo que era casi imposible. Su mirada era fría como el acero al decir: «Compórtate, Aline». Como ambos sabemos, los sirvientes suelen hablar y también lo hacen quienes están al servicio de su majestad la reina. El significado de sus palabras hizo palidecer a la condesa, pero sus ojos se empequeñecieron y sus palabras parecían dardos cuando dijo: «Comprendo lo que haces, Ulrich, y te odio,
¿Me oyes? Te odio. Sin embargo, esta vez su voz era casi un susurro. El duque abrió la puerta. Como salió al vestíbulo, la condesa no tuvo más remedio que seguirlo al mismo tiempo que él decía con voz alta para que escucharan los sirvientes que se hallaban de servicio en la puerta. Fue una gran amabilidad de tu parte traernos esos regalos. Como dices, son de tal importancia que Honora y yo escribiremos de inmediato las notas de agradecimiento. La condesa ya iba a su lado y a medida que caminaban él añadió: Lamento que no puedas saludar a Honora, apenas regresamos de una larga cabalgata y subió a descansar. De todos modos comprendo que no puedas esperarla, aunque lamentará no haberte visto. Cruzaron la puerta y el duque continuó cuando bajaban por la escalera. Dale mis saludos a tu esposo, por supuesto. Les enviaremos una carta para agradecerles la recepción que nos brindaron después de la boda. Cuando terminó de hablar se llevó la mano de la condesa a los labios y permaneció de pie mientras los palafreneros la ayudaban a subir al carruaje. No esperó a verla partir. Se apresuró a volver a la casa. Al entrar en la biblioteca se sintió como si hubiera librado una batalla desesperada en la cual había obtenido una completa victoria, pero no sin causar daños. Esa noche, después de la cena, el duque y Honora se dirigieron al salón donde el mayordomo sirvió una copa de brandy y se la entregó a su amo en una bandeja de plata. El duque la aceptó y cuando el sirviente salió de la habitación la dejó sobre una mesa lateral al mismo tiempo que decía: «Deseo sugerirte algo, Honora». Ella se había sentado frente al piano y se disponía a tocar como la noche anterior. Entonces había ejecutado una pieza de Chopin y otra de Schubert antes que él le pidiera. «Ahora toca algo tuyo. Me avergonzaría hacerlo después de tocar a los maestros, va a parecerte algo muy inferior. En realidad creo que me dirá muchas cosas que tú, por ser demasiado tímida, no puedes expresar con palabras», contestó el duque de forma inesperada. Honora lo miró con asombro antes de responder provocativa. «Tal vez sería un error. Pensé que no había secretos entre nosotros. Algunas cosas son demasiado secretas como para decírselas a nadie. Esas son las que deseo escuchar». «¿Por qué?». El duque titubeó antes de contestar. «Toca para mí y después te lo diré». Se sentó a escucharla hasta que ella dijo: «Me siento un poco cansada. Creo que me iré a dormir». «Sí, por supuesto», accedió el duque en tono vago. Ella notó que pensaba en otra cosa y no quiso preguntarle nada, pero caviló sobre ello cuando ya estaba acostada. Ahora se levantó y se acercó a él. «Pareces serio». «Lo estoy». Aunque ella parecía no darse cuenta, estaba preciosa con el vestido de gasa azul muy pálido. Tenía el tono del cielo estival, pero en lugar de estar adornado como era usual con flores color de rosa, llevaba ramitos de rosas blancas en botón. El duque pensó que constituía un símbolo de la propia Honora. Los pocos días que habían pasado a solas le habían confirmado lo que descubriera en su noche de bodas, que no solo era muy joven e inexperta, sino inocente hasta el punto en que ni siquiera reconocía la maldad, aunque sin duda su instinto la percibía. Fue esa inocencia la que lo hizo comprender que deseaba protegerla de mujeres como Aline Langston hasta que con gentileza la despertara a las realidades de la vida a la que tarde o temprano tendría que enfrentarse. Como permanecía en silencio, Honora preguntó: «¿Qué sucede? ¿Hice algo malo?». «No, por supuesto que no», contestó el duque. Extendió la mano para tomarla de ella y la ayudó a sentarse a su lado en un sofá. Sintió que ella se estremecía con un ligero temblor y sus dedos se apretaban en los de él cuando le decía: «Hemos sido muy felices desde que llegamos aquí, Honora. Por eso te sugiero, a menos que la idea te disguste, que vayamos a otro lugar donde podamos estar aún más tranquilos que ahora». Ella lo miró desconcertada y él añadió: «Temo que si permanecemos aquí la gente se atreva a visitarnos». Advirtió que un ligero rubor cubría las mejillas de Honora y que desviaba la mirada al decir: «Supe que vino tía Aline esta tarde, pero que se fue enseguida. Nos trajo unos regalos de boda y debemos escribir cuanto antes para agradecerlos. ¿No quiso verme? No tenía tiempo». «Me alegro». La frase había sido espontánea y Honora se apresuró a añadir: «Pensarás que hago mal en pensar así, pero he sido tan feliz en esta casa que temí que ella lo arruinara».
Como no deseo que ella ni nadie más lo haga, quisiera saber, Honora, si te gustaría ir a Escocia. Vio que la sorpresa se reflejaba en el rostro de ella y le explicó. Tengo una casa al norte de Sutherland que suelo visitar en agosto o septiembre. Es muy cómoda aunque pequeña y tal vez te parezca muy aislada. Pero en esta época del año hay mucho salmón en el río y el campo está en flor. Hablaba con cierta vacilación, pero el rostro de Honora se iluminó al exclamar. De todos los lugares, Escocia sería el que más me gustaría visitar contigo. Papá solía decirme lo mucho que disfrutaba allí y sería maravilloso conocerla contigo. Entonces partiremos de inmediato y la manera más rápida además de la más cómoda es por mar. Eso será aún más emocionante. Oh, gracias por pensar en algo tan maravilloso. El duque no le soltó la mano, la estrechó entre las suyas y preguntó. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que sería maravilloso ir a Escocia conmigo? ¿Soy importante para tu felicidad? Por supuesto que lo eres. Has sido tan gentil y comprensivo estos últimos días que siento. Se detuvo como si considerara que iba a decir algo equivocado y el duque insistió con voz suave. Me gustaría que terminaras esa frase. Ella negó con un movimiento de cabeza. Y otra vez con voz muy suave él le pidió. Mírame, Honora. Se hizo una leve pausa antes que le obedeciera y él comprendió que se sentía turbada. Pero el ligero temblor que podía sentir en sus manos le indicó que quizá por vez primera estaba consciente de él como hombre. Me dijiste que estos habían sido los días más felices que recuerdas, le dijo mientras ella lo miraba con fijeza. Y también lo han sido para mí. Creo que lo que ambos sentimos, Honora, es el despertar del amor. Ella no pudo desviar la mirada y el duque observó que el color subía a sus mejillas, casi como el sol asciende en el cielo, y pensó que era lo más hermoso que había visto en su vida. Te amo, preciosa mía, pero temía decírtelo y provocar tu temor. Ya no temo. Pero, ¿estás seguro de que me amas? Quiero que me digas lo que sientes por mí. Sus pestañas oscuras destacaban en la blancura de su cutis y le resultó imposible mirarlo cuando decía con voz baja y titubeante. Todo lo que hacemos es tan perfecto. Tan emocionante. Y a la vez tan maravilloso como nada antes lo fuera para mí. ¿Y cuál piensas que es la razón de esa diferencia? Por un momento él pensó que no le diría la verdad. Entonces casi en un susurro ella dijo. Es. Porque estabas tú. Amor mío, es lo mismo que yo siento respecto a ti. Se le acercó y extendió los brazos para rodearla con ellos. Al sentir el estremecimiento que la sacudió se dio cuenta de que era una experiencia completamente nueva para ella. También lo era para él, que jamás había experimentado esa sensación de estar muy cerca de algo sagrado, de alguien a quien deseara proteger y cuidar para siempre. ¿Estás segura, muy segura, de que ya no me temes? Te amo. Ignoraba que el amor fuera así. ¿Cómo? El duque hizo la pregunta con sus labios muy próximos a los de ella. Es parte de la luz del sol. De la música. De la belleza de las flores y los árboles, y por supuesto del cielo, susurró Honora. Las últimas palabras fueron casi incoherentes y él intuyó que se debía a que deseaba que la besara. Entonces, cuando sus labios rozaron los de ella, supo que esa suavidad, dulzura e inocencia eran cosas que jamás había imaginado encontrar. Era algo perfecto y diferente a cuanto conociera antes. La besó con gentileza como si fuera algo precioso. Entonces, como sintió que el cuerpo de ella parecía derretirse en el suyo y se rendía a él, sus labios se volvieron más posesivos y apasionados. Cuando levantó la cabeza dijo con suavidad. Te amo, mi preciosa y adorable esposa. Dime lo que sientes por mí. Te amo. Y no existe nada más que tú. El duque volvió a besarla. ¿Cuándo supiste que me amabas? Preguntó Honora cuando pudo hablar. Cuando te llevé en brazos la noche que te desmayaste. Desde entonces supe que deseaba protegerte y no permitir que volvieras a correr algún peligro. Y después fuiste tan gentil. Tan comprensivo. Pensé que me necesitabas, preciosa mía. Así es. Después me sentí más y más enamorado a cada momento que pasaba a tu lado y ya no podía mantenerlo en secreto. Por favor. Dime que me amas. El duque la besó hasta que rato después la ayudó a ponerse de pie y le dijo. ¿Subimos ya, mi adorada? Notó que ella contenía el aliento y añadió. Te prometo que no haré nada que tú no desees. Pero mi amor,
Aunque besarte es algo maravilloso, representa solo el principio del amor y hay muchas otras cosas que debo enseñarte. Ella ocultó el rostro en su cuello antes de decir con voz casi inaudible: deseo que me enseñes y ahora que me amas, que me des un hijo. No hay prisa, respondió el duque con una sonrisa, pero estoy seguro, mi adorada esposa, de que cuando lo tengamos será hermoso, porque nacerá del amor. Muy hermoso, porque todo lo que siento y sé que sientes tú es tan intenso y glorioso que solo puede provenir de Dios. El duque la besó en lugar de contestar, pero sabía que lo que decía era verdad. En el pasado siempre había existido un deseo apasionado que se encendía entre él y la mujer que tenía en sus brazos. Sin embargo, de forma vaga, aunque no podía expresarlo con palabras, en el fondo de su mente comprendía que no era amor verdadero. El tipo de amor sobre el que escribían los poetas, el que inspiraba a músicos y pintores. Ahora por primera vez entendía todas estas cosas. Las había encontrado, aunque parecía increíble, en una sola pequeña persona que era aún una niña que no había despertado a su realización como mujer. Comprendió al besar a Honora que despertarla de un capullo a una flor ya completamente abierta sería lo más excitante y maravilloso que haría en su vida. Ella era lo que todo hombre buscaba y anhelaba, una mujer totalmente suya, virginal e inmaculada, no arruinada en ningún sentido por el contacto con otros hombres o con mujeres. Ella era suya y eso era como poseer una hoja de papel en blanco para escribir en ella lo que él deseara. Pensó que lo que escribiera sería su contribución a la vida, buena o mala, de acuerdo con la forma en que lo escribiera. Por el momento la importancia de su tarea lo hacía sentirse temeroso. Se le ocurrió que estaba avergonzado de su pasado y de las muchas cosas que había hecho y que ahora le parecían sucias, vulgares e indignas de sus propios ideales. También pensó que así como debía tratar de que el futuro fuera perfecto para Honora, el pasado no debía afectarla de ninguna forma. Al besarla oró como no lo había hecho en muchos años, pidiendo al cielo que le diera la habilidad para no fallarle. «Te amo», exclamó Honora. «Te amo. Te amo. Tú eres todo lo que he soñado. Lo que pensé que había perdido para siempre cuando me obligaron a casarme contigo. ¿Lamentas o te alegras de haberlo hecho?», preguntó el duque. Ella lanzó la risilla que a él tanto le agradaba. «¿Cómo puedes hacer una pregunta tan ridícula?». «Me alegro muchísimo». Entonces lanzó un grito. «¿Y si debido a que tenía tanto miedo de ti y a que tú me odiabas tanto me hubiera hecho monja?». El duque no contestó, se limitó a besarla con intensidad como si sintiera miedo de perderla y estuviera asegurándose de que no era así. Entonces, como si lo que los dos deseaban no necesitara expresarse con palabras, se dirigieron hacia la puerta y subieron por la escalera tomados de la mano. Cuando llegaron al dormitorio de Honora se miraron con una sonrisa y otra vez sin hablar cada uno supo lo que el otro quería. El duque se dirigió a su habitación donde lo esperaba su ballet, y Honora se dirigió a la suya. Como Emily pensó que estaba cansada y no deseaba charlar, se apresuró a desvestirla en silencio. Cuando la doncella se marchó, Honora se reclinó en el amplio lecho y esperó a que la puerta de comunicación se abriera. Ahora sentía una extraña excitación, como si pequeños rayos de sol recorrieran todo su cuerpo. Parecían moverse al ritmo de una música que se escuchaba a su alrededor. Era parte de la música que ya había compuesto, pero ahora surgía una nueva melodía que era un himno de alegría y admiración que parecía llegar hasta las estrellas. La puerta se abrió y el duque entró en la habitación. Honora sintió cuánto la deseaba él y cuánto la amaba. Al mismo tiempo comprendió que él tenía mucho miedo de ella. Por un momento se dijo que era ella quien debía protegerlo. Extendió las manos y dijo: «Te estaba aguardando». El duque cerró la puerta y se acercó a ella. «Eso era lo que esperaba que dijeras, mi amor. Anoche, después de haberte oído tocar para mí, el hecho de no cruzar la puerta para decirte cuánto te quería me resultó una agonía que no puedo expresar». «¿Por qué no lo hiciste?». «Porque pensé que era demasiado pronto y tú sentirías que saltábamos con excesiva rapidez de detestar lo que habíamos tenido que hacer a descubrir lo maravilloso que era». «Fue de veras maravilloso para mí». El duque se sentó en la cama y la miró. Como Honora sentía algo de timidez, le preguntó después de un momento: «¿Qué estás pensando?».
Me pregunto por qué eres tan diferente de todas las mujeres que he conocido, repuso él. Eres bella, exquisitamente bella, pero eso no es todo. Entonces, ¿qué es? Creo que es la bondad que emana de ti. Yo he conocido pocas mujeres buenas. Honora lanzó un leve grito. Eso es algo muy hermoso. No podías haberme dicho nada mejor. Yo trataré con todas mis fuerzas de ser buena para que tú siempre te sientas orgulloso de mí. El duque la rodeó con sus brazos, pero no la besó como ella esperaba, sino que puso su mejilla contra la suya. Si tú vas a ser buena por mí, entonces yo deberé ser bueno por ti, y tú tendrás que ayudarme a serlo. Eso no será fácil porque el amor proviene de Dios. Lo sé, asintió el duque. Pero vivimos en la tierra preciosa mía y a veces es difícil brindar amor a la gente que no se lo merece. Además siempre hay tentaciones, alternativas entre el bien y el mal. Al decir eso pensó que era algo que no había pensado antes pero que ahora le parecía muy evidente. En el pasado había pasado demasiado tiempo rodeado de lo que era esencialmente malo. Ahora casi como si fuera un don del cielo, Honora había llegado a su vida, tan pura, tan buena, tan inocente que sentía miedo de que lo que él se había vuelto y todo lo que había hecho pudieran arruinar su felicidad. Como si supiera lo que estaba pensando. Honora le rodeó el cuello con sus brazos y murmuró. Te amo y como puedo sentir lo que estás pensando, sé que todo acerca de ti es bueno y noble. El duque contuvo la respiración. Entonces, como si hubiera descendido desde las alturas a las que lo habían llevado sus pensamientos, sus labios buscaron los de Honora. La besó hasta que sintió como si su cuerpo se moviera al ritmo de la música y ella se dio cuenta de que él la deseaba tanto como ella a él. Con lentitud, como si aún temiera asustarla, se quitó la bata y se metió en la cama junto a ella. Entonces Honora se acurrucó en sus brazos y la oprimió con más y más fuerza. Supo que este era el amor que se sobrepondría a todas las dificultades y borraría cuanto de malo y perverso pudiera existir. Este era el amor que Honora pensaba que provenía de Dios y que sería suyo por toda la eternidad. Te amo, mi preciosa, mi adorada, exclamó con voz ronca, y al besarla y sentir que su corazón latía contra el suyo pensó que la luz del sol, la música y las flores estaban con ellos mientras el amor los transportaba más allá del universo. Fin.